Buenas tardes. Hoy vamos a ver un poco algunas cuestiones del cuestionario de la clase anterior. Habíamos hecho 3 preguntas. La primera tenía que ver con cuáles eran aquellos documentos que dentro de un pliego van en el sobre 1 y cuáles en el sobre 2, un poco basándonos en este esquemita que les copiamos abajo del proceso licitatorio. Y básicamente, en general todos contestaron bien. Ahí están marcadas un poco las respuestas que estaban mal. Pero básicamente en el sobre 1 va todo lo que es la capacidad técnica, operativa, el antecedente en obras similares, la propuesta técnica y la capacidad financiera, y en el sobre 2 va la oferta económica. Ese es el esquema básico de una licitación a doble sobre de presentación simultánea y de apertura diferida. Por supuesto que hay muchísimas variantes, hay licitaciones que pueden ser a un solo sobre, que pueden ser a 3 sobres, que puede haber propuestas de financiación, etcétera. O sea que no es que sea una receta esto, sino que es sobre la base de ese esquema. La segunda de las preguntas nos daba una serie de artículos de un pliego de bases y condiciones generales y o particulares, y debíamos contestar a cuál pertenecía cada uno. Y acá un poco había una, no sé si una pequeña trampa, pero una pequeña ajuste que ustedes debían hacer. Si bien se podía contestar una de las dos, tanto en el caso de los sistemas de contratación, porque dice sistemas y no sistemas, si fuera un solo sistema podría ser del particular solamente. Sin embargo, hay casos en que, por ejemplo, alguna obra puede tener más de un sistema de contratación en forma simultánea dentro de la misma. Las clases de licitación también pueden pertenecer al particular o al general, lo mismo que el procedimiento de evaluación. Digamos, si no aclaramos qué es el procedimiento de evaluación de la obra en cuestión, podría pertenecer a un general o a un particular. Si fuera general, hablaría de todos los procedimientos habidos y por haber, y en el caso del particular, nos hablaría del procedimiento específico que estamos aplicando a la licitación que nos toca trabajar. Lo mismo con la adjudicación de la obra, las características de la dirección de obra, o cómo es la liquidación, certificación y pago, lo mismo que con la recepción y rescisiones del contrato. Había sí algunos temas que son específicamente de los pliegos de condiciones particulares, como por ejemplo la ubicación de la obra, que es un tema que es específico de la obra en cuestión, lo mismo que el presupuesto oficial, lo mismo que el plazo de ejecución, y lo mismo el eventual pedido de obras análogas que haya ejecutado el oferente y que se soliciten como parte de la licitación. En el caso de la presentación de las ofertas, vale lo mismo que lo que decíamos para los artículos del principio. Y después, para ejemplificar un poco este tema, les habíamos dado 4 artículos y debían diferenciar cuáles eran del pliego general y cuáles del particular. En el caso de los 2 artículos 5, que son los 2 primeros, ahí subrayamos donde dice se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas, es decir, nos da las distintas alternativas, eso pertenece al general. Y en el otro artículo 5, que se hará por el sistema de adjudicatario, ahí estamos seleccionando cuál es el sistema de contratación de obras, por lo tanto es un tema específico del pliego particular. En el caso del artículo 1, cuando ya nos dice cuál es el plazo de obra en meses o en días corridos, eso pertenece evidentemente al particular. No así en el último, donde dice que se complementará este artículo con cláusulas especiales, que es precisamente lo que decíamos en el punto anterior. Hoy vamos a hacer una clase de repaso de un poco todos los temas que hemos visto hasta ahora de los documentos escritos del contrato, y vamos a introducir el último de los documentos, que como decíamos en algún momento, al ser una síntesis, lo íbamos a informar al final. Sin embargo, es el primer documento que nos aparece en el marco de un pliego. Lo que queríamos introducir hoy como tema un poco a esta cuestión de los documentos que se entregan como parte de un proyecto, como parte de un proceso licitatorio, es este concepto de los entregables, y se denomina entregable a cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio que debe ser producido para completar, en este caso, un proyecto. Por ejemplo, nos da los planos de una construcción o el mismo edificio construido. Y básicamente el entregable es algo tangible, concreto y verificable, es decir, que debe responder a los requisitos respectivos. Por lo tanto, nos podemos referir a entregables también como todos los documentos que forman parte de un pliego licitatorio. Ya sea que ese pliego sea desarrollado en obra nueva o en cualquiera de los momentos del mantenimiento, actualización o rehabilitación energética de las construcciones. Volviendo un poco a los contenidos generales de un proyecto, siempre debemos recordar que no todos esos documentos forman parte del proyecto, forman parte del pliego. Como veíamos en los ejemplos de las preguntas del cuestionario anterior, en el caso de, por ejemplo, el plazo de obra,
figura dentro de los pliegos de cláusulas particulares. Sin embargo, a la hora de desarrollar el proyecto deberíamos hacer un plan de trabajos o un camino crítico. Similar situación podemos aplicar a lo que tiene que ver con el cómputo y presupuesto. Desarrollaremos durante el proyecto un cómputo y presupuesto y los correspondientes análisis de precio, y eso formará parte, por un lado, del presupuesto oficial en el pliego de cláusulas particulares, y por otro lado, será la base de la planilla para oferta, o fórmula de la propuesta, la van a encontrar con distintos nombres, que es de alguna manera esa planilla donde está todo el itemizado de la obra, y donde cada uno de los oferentes deberá completar su cómputo y su presupuesto específico y desarrollar cada uno de los análisis de precio de cada uno de los ítems de mi contrato, planilla sin la cual sería muy difícil la comparación entre las ofertas. Si cada uno analiza la obra o el pliego licitatorio con sus propios métodos, probablemente la cantidad de ítems sean distintas en uno y en otro, por lo tanto sería muy difícil para una comisión evaluadora poder evaluar precisamente esas diferencias. Por lo tanto tenemos que empezar a identificar cuáles son las cosas que van adentro de la caja del proyecto y cuáles de esas se trasladan a la caja del pliego, claramente en cada uno de los casos. Lo mismo con respecto a los roles y relaciones en el caso de los jugadores en el ámbito de la obra pública. Este sería un esquema básico. Cuando hablamos de la obra privada, en el caso de la obra pública, muchas veces el arquitecto ya directamente está incorporado dentro de la estructura de los organismos públicos. Similar situación que podemos trasladar en el caso de una dirección de obra. Pero básicamente, cuando introducíamos este tema de los pliegos, llamados generalmente como pliegos de condiciones, debemos siempre interpretar que tenemos documentos de orden general, ya sea técnico o legal, y documentos de orden particular en ese mismo sentido. Entonces, tenemos los documentos legales, pliego de bases y condiciones generales y particulares, los pliegos técnicos, pliego de especificaciones técnicas generales y particulares, y la memoria, que también forma parte de la parte técnica de los documentos de contrato. Documentos que son los que permiten ese llamado a licitación durante todo ese periodo que esquematizábamos en la clase anterior. El armado y el esquema de ordenamiento cuasi cronológico en todos los documentos escritos del proyecto es similar, y esto también es válido para la memoria técnico-descriptiva, y todos los documentos del pliego, de alguna manera, forman parte del contrato de construcción entre, en este caso, la administración pública y el futuro contratista. Vamos a hablar algunas filminas sobre la memoria técnico-descriptiva, básicamente entendiendo esta memoria como una exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto. Lo que sí, nosotros nos interesa siempre basarnos en esta definición que plantea una norma española, que es la de criterios generales para la elaboración de proyectos, que nos dice que la memoria es uno de los documentos básicos que constituyen el proyecto y asume la función fundamental de nexo de unión entre todos ellos. Por otro lado, tiene como misión justificar las soluciones que han sido adoptadas en el proyecto y, conjuntamente con los planos y los pliegos de condiciones, describir de forma unívoca el objeto del proyecto. Y este último párrafo nos parece sobre todo interesante, ya que nos dice esta norma española que la memoria deberá ser claramente comprensible no solo por profesionales especialistas, sino por terceros, en particular por el cliente, especialmente en lo que se refiere a los objetivos del proyecto, las alternativas estudiadas, ventajas, inconvenientes y razones que han conducido a esa solución. Y es importante esto del cliente, porque muchas veces el cliente, el comitente, no necesariamente es un profesional o es un especialista en arquitectura o en ingeniería, por lo tanto la memoria debe tener la suficiente amplitud como para poder, de alguna manera, con la memoria, junto a unos pocos planos generales, dejarnos entender de qué va ese proyecto, cuáles son las características principales, no solamente desde el punto de vista del diseño arquitectónico, sino también de las características de sus sistemas constructivos, su envolvente, su estructura, sus instalaciones, etc. Un punto importante que queremos dejar claro en el caso de la memoria técnico-descriptiva es que no nos estamos refiriendo a las memorias que generalmente acompañan los concursos de anteproyectos. Esas son memorias que probablemente después terminen integradas a la memoria técnico-descriptiva como las ideas generales desde el punto de vista arquitectónico, pero no son las memorias a las que nos referimos. En ese caso veíamos un extracto de la memoria del concurso del Estadio Ciudad de La Plata. En esta imagen a la izquierda vemos algunos gráficos de la memoria del concurso del CCK, del Centro Cultural del Bicentenario, y la debemos diferenciar de la imagen de la derecha, que es la memoria técnica descriptiva que se entregó junto con el pliego licitatorio para esa obra. Donde empezamos a ver
que el desarrollo de esa memoria no termina simplemente en describir las principales ideas de diseño, sino que incluye un montón de otros aspectos. En este caso, y acá vemos un poco el índice de la misma, y ahí tiene una introducción. En este caso, como era un edificio de tipo patrimonial, uno de los primeros capítulos tenía que ver con conservación y restauración, pero después hay cuáles son las principales estrategias desde el punto de vista de la arquitectura, de las estructuras, de las instalaciones, la acústica como una temática particular en el caso de este edificio, transportes verticales, los temas específicos de las salas, como la maquinaria y iluminación escénica, las distintas instalaciones sanitarias, gas, incendio, etcétera, y la señalética del edificio. Entonces, lo que vemos como diferencia en cuanto a la memoria de un concurso y la memoria técnico-descriptiva que forma parte de un pliego es precisamente la amplitud que tiene. En este caso, en un edificio del orden de 100.000 metros cuadrados, ven que esta memoria tiene 50 páginas, no es necesario que sean tan extensas, sin embargo, deben abarcar mínimamente todos los temas centrales del proyecto. Y como decíamos al principio, que esta era una clase de repaso donde íbamos a introducir la cuestión de la memoria, vamos a volver un poco sobre los pliegos de especificaciones técnicas y un poquito más adelante sobre los de bases y condiciones. Habíamos dicho que los pliegos de especificaciones técnicas de alguna manera nos tenían que permitir describir aquellos procesos, aquellas normativas, aquellas formas de realizar los trabajos que no podríamos ejemplificarlas en un documento gráfico como son los planos o planillas, sino que debíamos dar cierta información al oferente primero para que pueda evaluar la obra y hacer sus ofertas, al contratista después, que serán las órdenes sobre las cuales deberá basar la forma de desarrollar adelante la obra. Entonces decíamos que un pliego de especificaciones técnicas básicamente era un conjunto de especificaciones que abarcaban todos los rubros y que están comprendidos en una obra. Sin embargo, como esto es prácticamente imposible, y generalmente hay que generar un pliego particular, como nos dice este texto, que complemente los eventuales pliegos de orden general que tienen los distintos organismos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con esos pliegos generales es complementarlos, actualizarlos, mejorarlos, agregar sistemas y temáticas que no estén incorporados, ya que es una cuestión en particular. En algunos casos o en algunas jurisdicciones que no tienen pliegos de especificaciones técnicas generales, se puede generar un pliego de especificaciones técnicas único que abarque los dos aspectos. Pero eso va a depender, por supuesto, de las distintas jurisdicciones y de las distintas leyes de obras públicas. Entonces el PET, como lo denominamos al pliego de especificaciones técnicas, es esa documentación escrita que amplía, complementa y detalla la información gráfica del proyecto, que está formada básicamente por los planos y planillas, y es una documentación que básicamente es central para la cotización y contratación de la obra y después para su propia construcción. Decíamos entonces que esos pliegos abarcan, ¿no?, materiales, productos, muestras, tramos de muestras, pruebas, ensayos, normas, reglamentos y un montón de otras disposiciones técnicas que son necesarios cumplimentar a la hora de desarrollar las obras. Es el arquitecto el que básicamente fija esas calidades, esas características de los materiales, de las normas a cumplir, etc. No solamente el arquitecto, sino eventualmente con sus asesores en las cuestiones que así lo requieran. Pero, como nos dice este texto, es necesario conocer el impacto económico, y al que nosotros le agregamos el impacto temporal, entendiendo las tres variables, alcance, plazo y costo, a la hora de gestionar un proyecto, ya que si sobreabundamos en las exigencias técnicas, eso puede repercutir en que las ofertas puedan ser más altas de lo que estamos esperando. Y es importante manejar las posibles alternativas, siempre prever en el caso de la obra pública, no especificar marcas, tener la certeza de que hay fabricantes que ofrezcan productos equivalentes para que a la hora de las ofertas por parte de las empresas, esos materiales estén disponibles en plaza y haya distintas alternativas que siempre y cuando cumplan con los requerimientos técnicos puedan ser utilizados en las obras. Habíamos dicho que la forma de escribir una especificación técnica es con el imperativo, se colocará, se afirmará, deberán tener, etcétera, como nos dice el texto, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es darle ciertas órdenes a los contratistas. Y desde el punto de vista de las clasificaciones podemos encontrar básicamente 4, que son las especificaciones de tipo descriptivo, las de resultados, las referidas a normas y las referidas a marcas y sistemas patentados, que decíamos que en general las que más encontramos en el marco de la obra pública son las descriptivas y las referidas a normas, y que en general todo esto no viene un sistema o una categoría única, sino que en general hay una combinación de los distintos sistemas a la hora de desarrollar un pliego.
y que el desarrollo precisamente de ese pliego es algo que debe merecer especial cuidado, que debemos ir desarrollándolo gradualmente a medida que vamos avanzando en el desarrollo del proyecto. No es algo que se haga al final, sino que se puede ir haciendo a medida que vamos desarrollando el proyecto. Y es muy importante tener un idioma correcto en la redacción de estos documentos, utilizar correctamente no solamente el idioma castellano, sino también el idioma específico y técnico que se requiere para poder referirse a cada uno de estos temas dentro del pliego de especificaciones técnicas. Un poco los esquemas que habíamos visto básicos de cómo podía ser el armado de un capítulo. Y para ir terminando, vamos a volver sobre el pliego de bases y condiciones, que fue lo que vimos en la clase anterior, que dijimos que básicamente lo tenemos que entender como el pliego de las cláusulas legales, ya sean de orden general o de orden particular, y que dependiendo de las distintas jurisdicciones, ya sea en el orden nacional con la ley 13054, en la provincia de Buenos Aires con la ley 6021 de obra pública, o en alguna de las obras públicas de las distintas provincias argentinas, podemos encontrar un montón de denominaciones, pero básicamente tenemos que entender que se trata de los pliegos legales, ya sea de orden general o de orden particular. Y que básicamente, así como los pliegos de especificaciones técnicas tienen que ver con las cuestiones más técnicas, los pliegos de condiciones legales precisamente tienen que ver con estas cuestiones legales, económicas, administrativas, y en algunos casos técnicas necesarias para la contratación de las empresas. Al igual que en el caso anterior, siempre es necesario tener un pliego particular, y en general los pliegos generales existen en las distintas jurisdicciones, y por otro lado también debemos tener ese cuidado que se nos planteaba en el punto anterior, en cuanto a que las sobreexigencias que podamos incorporarle a ese pliego pueden eventualmente redundar en aumentos de precios, y acá nuevamente le agregamos aumentos de plazos. Vemos 2 o 3 ejemplos como para reforzar lo que veíamos al principio, pero básicamente en el caso de los generales, que también tienen ese ordenamiento cuasi cronológico, vamos a ver una descripción general de muchas posibilidades que va a poder tener de realizarse el proceso licitatorio, y nos darán pautas de orden general, de cuál es el objeto de aplicación del pliego, los distintos tipos o sistemas de contratación posibles, y en el caso de las cláusulas particulares o especiales, todo eso que plantea el pliego de orden general deberá ser acotado a la obra que estamos licitando y luego construyendo. Por lo tanto, tendremos que tener todo el esquema de armado de ese pliego de cláusulas especiales o del pliego de bases y condiciones particulares, donde empezarán a aparecer pedidos que tienen que ver específicamente con la obra en cuestión, no solamente en los anexos, sino también en el contenido general de ese pliego. Por ejemplo, ya empezaremos a saber dónde queda la obra, cuál es el presupuesto oficial, cuál es el plazo de la obra, de qué manera se pueden realizar las consultas o dudas que tengan los oferentes durante el proceso licitatorio, hasta qué momento hay para entregar las ofertas, cuál es ya la capacidad técnica, económica y financiera que se le requiere a las empresas, los antecedentes, la cantidad de obras que tienen que hacer de forma similar, o qué características debe reunir el representante técnico que le exigiremos al contratista como principal interlocutor entre la administración y el constructor. Lo mismo para todos los aspectos de la obra, desde el llamado a licitación hasta la recepción provisoria y definitiva de las obras. En un esquema que, como veíamos, podía sintetizarse de esta manera, ¿no? Alimentado por el proyecto, ese proceso licitatorio generalmente tiene un periodo de estudio, después hay una serie de aperturas de los sobres, una primera apertura de un sobre 1, donde generalmente se utiliza el sistema de pasa-no pasa. Si la empresa no cumple con los requisitos mínimos que solicita la licitación, no se abre el sobre 2, no se abre la oferta económica, precisamente porque esa oferta podría ser la más baja, pero sin embargo, si la empresa no cumple con los requisitos mínimos, no deberíamos abrirla porque no estaríamos comparando ofertas similares. Entonces, durante ese periodo licitatorio también se incorporan unos nuevos documentos, que son aquellos que les comentábamos en la clase anterior, se denominan circulares con consulta y sin consulta. Con consulta son hechas por los oferentes y respondidas por la administración a todos los oferentes, y en el caso de las circulares sin consulta, son unilateralmente emitidas por la administración, informando alguna modificación, algún ajuste que se requiera en el pliego a todos. Así que con esto queríamos un poco plantearles estas clases de repaso que generalmente hacemos a esta altura del año
cuando estamos en el formato presencial, no queríamos dejar de hacerlo en el formato virtual. Muchas gracias.